Se lo anticipábamos. Vamos a estar hablando en este bloque de la Ley 10.000, de intereses difusos. Y usted me va a decir qué es. Bueno, para hablar de esto y de la intención o no de modificarla, está con nosotros Rafael Colombo de la Asociación Civil Capibara. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Hay intencionalidad de modificar esta ley? Sí, efectivamente. Como vos bien decías en la introducción, existe un proyecto de ley que fue ingresado en abril de este año, que es el expediente número 31.031, que pretende realizar una serie de modificaciones a esta ley que, como vos bien mencionás, es la ley que protege los intereses difusos. Yo creo que para que la audiencia entienda sería interesante explicar en qué consisten estos intereses difusos y cuál es la importancia de esta ley. En primer lugar, los intereses difusos se contraponen a los intereses individuales o los intereses legítimos que recaen sobre una persona que reclama por una pretensión o por una lesión que se realizó sobre un bien jurídico del cual es titular. Los intereses difusos, por una parte, podemos decir que recaen sobre un número indeterminado de personas, pero que al mismo tiempo esa afectación es una afectación que no recae sobre una sola persona, sino sobre un grupo determinado, sobre una colectividad de sujetos. Y ahí, en el contexto de la Ley 10.000, aparecen regulados expresamente en su objeto toda una serie de derechos colectivos que son los derechos a la conservación de la fauna, la flora, la protección del medio ambiente, el patrimonio histórico, cultural, artístico, la comercialización de mercaderías. Esta expresión es muy interesante porque la Ley 10.000 fue sancionada en el año 1987 y esta expresión, comercialización de mercaderías, se anticipa de alguna forma en las regulaciones sobre materia de defensa del consumidor. O sea que somos pioneros, cuando los legisladores sancionaron la Ley 10.000, fueron pioneros, advertían esta posibilidad de accionar judicialmente. Sin lugar a dudas, la Ley 10.000, sancionada en el año 1987, es un ejemplo a nivel país por anticiparse a todo lo que tiene que ver con la regulación de derechos de incidencia colectiva, puntualmente los derechos del consumidor y los derechos del medio ambiente, que después fueron receptados constitucionalmente en la reforma del 94. O sea, Santa Fe se colocó en el año 87 a la vanguardia de la legislación nacional e incluso de Latinoamérica. De hecho, en muchísimos congresos de derecho, los doctrinarios y principales juristas del país siempre destacaban que Santa Fe tenía una Ley 10.000 que de alguna forma funcionaba subsidiariamente en relación al recurso de amparo. Por lo tanto, o sea, Santa Fe se colocó en una vanguardia legislativa que de alguna forma, en el contexto de este proyecto, se está de alguna forma planteando una regresión de la regulación del proyecto impulsado. ¿Y qué es lo que se busca modificar en este proyecto, con este proyecto? Son varias cosas, pero en líneas generales nosotros hacemos objeciones sobre dos puntos. La primera objeción tiene que ver con el desplazamiento de la competencia material. En los casos de Ley 10.000 actualmente entienden la justicia de primera instancia, ¿no? Generalmente la justicia civil y comercial. Hay una reforma que es bastante problemática desde el punto de vista técnico, que es un desplazamiento de competencia material hacia la Cámara Contencioso Administrativa. La jurisdicción contencioso administrativa, por lo general, y en la provincia de Santa Fe no es la excepción, está organizada a partir de juzgados de cámara, o sea, no tienen juzgados de primera instancia. Claro. Y por lo tanto, en el proyecto planteado se regula esta competencia en función del asiento de la autoridad administrativa en las ciudades de Rosario y Santa Fe, que es donde tienen sede las cámaras contencioso administrativas por ley orgánica de tribunales, y al mismo tiempo donde los efectos pudieran producirse en esas dos ciudades. O sea, estamos hablando de los conglomerados más importantes de la provincia, Rosario por un lado, y la sede de los tres poderes del Estado. O sea, estamos hablando del grueso de donde se disputa o se juega la conflictividad social de la sociedad civil organizada, que puede dar lugar a reclamos por la Ley 10.000. El desplazamiento a la competencia, a lo contencioso administrativo, por otra parte, genera otro problema, que es el problema de todas las otras jurisdicciones de la provincia que no tienen Cámara Contencioso Administrativa, y por lo tanto hay un desfasaje, porque por un lado a lo mejor se hace un reclamo en el norte de la provincia y entiende la justicia de primera instancia, pero si se hacen reclamos y el asiento es Santa Fe o Rosario, entiende la justicia contencioso administrativo. Una misma ley de alguna forma consagra dos esquemas de competencia material. Y al mismo tiempo, el otro gran problema que existe es que la justicia en la contencioso administrativa, al estar organizada a partir de una Cámara, la instancia de recursividad inmediata superior es la Corte Suprema. Por lo tanto, hay una instancia de recursividad en este contexto. Claro. En el esquema actual, uno puede reclamar ante la justicia de primera instancia, ir después al juzgado de segunda instancia o las cámaras civiles y comerciales y después a la Corte Suprema. O sea, no es lo mismo una revisión judicial que dos revisiones. Ahí se nota claramente una nueva regresión. Y después hay un error conceptual bastante evidente que tiene que ver con la idea de que la justicia contencioso administrativa, al ser un área
de la Administración de Justicia especializada en analizar la legalidad o la procedencia de los actos administrativos tenga que ver con la Ley 10.000. Eso no es así, es un enfoque equivocado, porque la Ley 10.000 precisamente protege los intereses difusos a los que aludía anteriormente, o sea, intereses que recaen sobre un grupo indeterminado de personas, la flora, la fauna, la conservación del medio ambiente, el derecho al consumo, la salud, la educación, la seguridad. Es decir, no tiene nada que ver el hecho de que se dicte un acto administrativo por el cual se vulneren esos derechos, que se le de alguna forma fundamente el entendimiento de la justicia contenciosa administrativa. Claro. ¿Y en qué instancia está esto? Porque el mensaje entró en abril. ¿En qué está en comisiones? ¿Está siendo discutido, debatido? ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes como asociación civil? Nosotros como asociación civil, y aclaro, además de Capibara, Naturaleza, Derecho y Sociedad, se sumó el Centro de Protección de la Naturaleza, una de las entidades de protección del medio ambiente y la naturaleza más importante de Santa Fe, y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que es la fundación que de alguna forma impulsó el caso Mendoza, que es el leading case ambiental argentino. De alguna forma planteamos primero esta serie de cuestionamientos mediante la presentación de un documento de 7 carillas en donde analizamos cada uno de los puntos del proyecto y al mismo tiempo solicitamos una audiencia a la comisión donde hoy actualmente se está discutiendo el proyecto, que es la Comisión de Asuntos Constitucionales. Aparentemente el proyecto antes pasó por la Comisión de Derechos y Garantías con dictamen favorable, pero con algunos diputados que planteaban también objeciones, y actualmente están Asuntos Constitucionales. En líneas generales nosotros entendemos que la Ley 10.000 es un patrimonio muy importante de los santafesinos. Esta reforma de alguna forma, plantea una suerte de desmovilización, una obturación, una minimización de la capacidad de reclamos que tiene la sociedad civil organizada en la lucha y en la exigibilidad de sus derechos colectivos fundamentales. Esta reforma en ese sentido es claramente regresiva y por eso también inconstitucional, porque precisamente al ser un instrumento del cual se vale la ciudadanía, si entendido como una acción popular de carácter judicial, para reclamar, para decir algo sobre los actos administrativos del Estado o entes privados ejerciendo funciones públicas, o sea, es muy importante preservarla y tratar en todo caso mejorarla, pero no a través de una reforma de naturaleza claramente regresiva o limitadora. ¿Tienen conocimiento si es muy utilizada o ustedes como asociación civil la han utilizado en los últimos años? Sí, nosotros como asociación civil, de hecho, la utilizamos en 2 ocasiones y al mismo tiempo existe muchísima doctrina y jurisprudencia sobre la Ley 10.000 que están compiladas en libros muy conocidos en el ámbito jurídico, los libros de Chapini y los libros de Capella, que recopilan toda la jurisprudencia en materia de Ley 10.000 en la provincia de Santa Fe, y ha habido un examen doctrinario muy exhaustivo, planteando las bondades y también algunos defectos de la regulación planteada en el 87. Recordemos que está a la vanguardia y por lo tanto quizás hay hoy algunas regulaciones de aquel entonces pueden quedar desactualizadas. Pero hay muchos fallos célebres, como por ejemplo el fallo de la Federación de Cooperadoras Escolares, en donde la Corte Suprema de Justicia entendió que había un interés difuso en el reclamo sobre las condiciones edilicias de los establecimientos educativos. Ese fue un fallo muy importante de la Corte. Hay muchísimos otros que tienen que ver con las materias de la Ley 10.000 y al mismo tiempo ha habido una apropiación popular de este recurso subsidiario reemplazando al amparo para de alguna forma decir algo sobre determinadas acciones que después pueden tornarse o producir daños irreversibles. O sea, por lo que usted dice, quizás al ser esta ley de 1987 necesite algunos retoques, pero para atrás no. Claro. Es muy probable, de hecho nosotros en el documento que presentamos ante la Cámara de Diputados planteamos que alguna serie de regulaciones en términos de ampliación, en términos progresivos, o sea, en el sentido de mejorar la Ley 10.000 como herramienta de control popular sobre los actos administrativos o sobre las decisiones o omisiones administrativas. Pero claramente esta regulación, de alguna manera, en líneas generales, plantea una instancia de regresión, porque de alguna forma lo que nosotros entendemos como subtexto del proyecto es que hay una intención quizás de descomprimir y desmovilizar estos reclamos. De hecho, en los fundamentos de los proyectos se alude expresamente a esta idea, pero paradójicamente sin ningún tipo de reparo, ningún tipo de examen jurisprudencial. O sea, se dice que hay un temor de una utilización en exceso de la Ley 10.000, pero no se lo fundamenta con toda la jurisprudencia que está aparte compilada en libros importantes de la doctrina. Y esto nos recuerda a un hecho muy importante que fue lo que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, cuando intentaron realizar una regulación restrictiva del amparo. Entonces, uno de los principales argumentos era esto, ¿no? Tenemos que evitar la explosión de los amparos. Entonces, un jurista muy importante de Buenos Aires
planteó precisamente bienvenida a la inflación de los amparos. No, bienvenida a la inflación de los reclamos de la sociedad civil organizada. Nosotros también decimos bienvenida a la inflación de los recursos de ley 10.000, en el sentido de que la gente tenga la oportunidad de decir algo antes de que los daños efectivamente sean irreversibles. Rafael, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Nueva pausa en 6 de Noticias, ya regresamos.